Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Wind Telecom, Voz Media Network. Es un placer hablar con todos los que en este momento están entrando a mi canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Gracias también a los que se suscriben al canal institucional Voz Media Network. Voz Media Network es el canal nuestro, el canal institucional. Suscríbase en Voz Media Network en YouTube. Y dígale amigos y familiares que estamos todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Hoy es lunes, un lunes cargado de muchas noticias, de muchas cosas interesantes. Amigos, es interesante ver los sucesos que se han dado a partir del proceso relacionado con Hugo Veras. Hugo Veras, ex director general del Intran, fue arrestado. Fue arrestado junto con un grupo de personas, pero en especial uno que ha sido señalado como uno de los espías número 1 en República Dominicana. Estoy hablando de Jochi Gómez, el hijo de Guillermo Gómez, el periodista. A medida que han transcurrido los días, hay más información sobre este caso particular. Por ejemplo, en la tarde de hoy, el exministro de las Fuerzas Armadas, el señor Rubén Darío Paulino Sen, fue interrogado. Todavía a esta hora está siendo interrogado y lo que se dice y lo que aparentemente sucederá es que dejarían arrestado al señor Paulino Sen. Vamos a ver qué sucede al final, si se queda o no. Pero lo que ha quedado claro en todo este tema es que el problema no es la situación de los semáforos. Hay que decir que todos los que tenemos algo de cerebro hemos entendido y nos hemos dado cuenta de que hay fichas que faltan en esta situación. Por ejemplo, hoy nuestro amigo Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO, ha dicho que el ministro de Energía y Minas, que antes era el ministro de la presidencia, el señor Joel Santos, debió ser investigado. Y él dice que él debió ser investigado porque quien autorizó la entrega de los fondos del tema de los semáforos desde el Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, y se lo transfirió al Intran, fue precisamente el ministro de la presidencia. Y esto ha generado una suerte de culpas y de señalamientos porque la gente dice que si hay tantas personas, que por qué hay tan pocos señalados. Muchos han entendido que el tema de la discusión que se ha dado es más amplio que simplemente el tema de meter preso a Hugo Veras o a Jochi Gómez. El Ministerio Público prepara un expediente que parece una telenovela, lleno de toda clase de argumentos, diciendo que ellos tienen todas las pruebas del mundo, que esto, que lo otro, que por allá. Pero debido a los sucesos que se han dado en los últimos años, donde el Ministerio Público dice tener todas las pruebas y de repente esas personas salen de los expedientes, los liberan
los expedientes no son lo suficientemente creíbles para que un juez diga o haga algo. Entonces, esas son las cosas que hacen que se dude de la realidad de ese expediente. Bueno, amigos míos, hoy yo me hago algunas preguntas sobre este expediente. Número uno, la primera pregunta que me hago es, ¿a quién están protegiendo en este expediente que ha llevado a que arresten a una persona que recibió un contrato para espionaje del gobierno pasado, pero que en este gobierno se le continuó dando curso? El ministro de Defensa pasado, el señor Carlos Luciano Díaz Morfa, ha dicho que en su gestión él no le dio curso a ese contrato con Jochi Gómez. Él no sabía de dónde salían los fondos. Y yo digo que aquí hay personas que han hecho un curso profesional, universitario y hasta con doctorado en hacerse los pendejos. ¿Cómo es posible que la seguridad nacional estaba en manos de una persona cuestionada, y no solo cuestionada, sino que se decía de esa persona que utilizaba sus recursos para espiar, para extorsionar, para pedir dinero por esa información que él tenía? Todo el mundo sabe que la información es poder y todos nosotros tenemos vidas privadas. Algunos hacen cosas que la sociedad cuestiona, pero es su vida privada. Yo no tendría por qué cuestionar a quien es homosexual, lesbiana, usa drogas, lo que sea, eso es su vida personal. Como parte de la chismografía en República Dominicana, se utilizan ese tipo de elementos para destruir la reputación de cualquiera. Y el morbo le gusta, la sociedad le gusta ese tipo de cosas. Por lo tanto, cuando ese tipo de información sale, la gente la disfruta. El caso de Jochi Gómez no es nuevo. En el año 1992, nuestra amiga Carmen Inver Brugal, abogada, intelectual, en un momento miembro de la Junta Central Electoral, envió o nos recordó aquel momento cuando un personaje llamado Frank Cabral, que todo el mundo sabe que su principal trabajo ha sido el espionaje telefónico, en una ocasión hablaba de cómo en el gobierno de Jorge Blanco, un periodista muy cercano, muy allegado, familiar y de las personas que tenían más poder en el gobierno de Jorge Blanco, trajo unos equipos al país con la finalidad de espiar a la gente. O sea que el tema de Jochi Gómez no es Jochi Gómez, eso viene desde antes. Su papá, que repito, había sido cuestionado y había sido señalado de tener equipos de intersección telefónica, habría amenazado el día que arrestaron a su hijo que él iba a revelar qué era lo que había detrás. Incluso culpó al director del DNI, al señor Luis Soto, en el entendido de que Luis Soto era el responsable del arresto de su hijo y que ahí habían otras cosas. Tratando de tapar esas cosas, habían arrestado a su hijo por el tema del Intran. Él no mentía en esa dirección. ¿Qué es lo que pasa, señores? En República Dominicana hay un enfrentamiento de sectores por tener el monopolio de la información. ¿Qué significa eso? Si yo sé la vida de Juan, de Pedro, de José y de Miguel, los obligo a que ellos hagan lo que yo quiera. Los obligo a que apoyen cualquier tipo de decisión.
Dicen los expertos que la información es poder. Y en un mundo tan conectado, estar informado es mejor que tener una bomba atómica. Cuando usted está lo suficiente informado de la vida de cualquiera y de los procesos de cualquiera, usted puede señalar, cuestionar y decidir. ¿Qué es lo que sucede? Desde la época de Trujillo, aquí se ha usado Cali esa como un mecanismo de tumbar voluntades y de ejercer poder. Trujillo tenía un organismo que se llama el Servicio de Inteligencia, el SIN, que lo dirigía Johnny Aves. El Servicio de Inteligencia Militar tenía la finalidad de recabar toda la información en todos los barrios. Como Trujillo era un dictador, él necesitaba saber quiénes estaban en contra y quiénes estaban a favor. Por lo tanto, cuando él se daba cuenta de que alguien, a través de la información de esos organismos, tenía una opinión en cualquier dirección de él, entonces Trujillo podía ejecutarlo, podía matarlo, podía asesinarlo, podía desaparecer. Cuando usted escucha, por ejemplo, el crimen de las hermanas Mirabal, ¿qué hay detrás de eso? Caliesaje, información, chivateo, había de todo. Porque esas personas recababan la información. Hay que recordar que las hermanas Mirabal, Patria, Teresa, ahí estoy mejor, ¿verdad que? Bueno, recuerden que estamos en un proceso de transmisión para no quedarnos sin programa. Bueno, el hecho es que las hermanas Mirabal estaban reuniéndose clandestinamente con la finalidad de darle un golpe de Estado o de comenzar a conspirar contra Trujillo. Trujillo utiliza los organismos del Servicio de Inteligencia Militar dirigido por Johnny Aves. Esos organismos le informan al jefe de las reuniones clandestinas y del comportamiento en contra de su gobierno, en contra del régimen que tenían esas personas. Bueno, de ahí en adelante, amigos míos, lo que sucedió fue que Trujillo, con la información que tenía, por el chivateo, en ese momento no había intersecciones telefónicas, pero era el boca a boca. Él logró descubrir el plan de las Mirabal, descubrir el plan de sus esposos y comenzar a ejecutar a esas personas que estaban en contra de él. Quiere decir que desde la época de Trujillo, la información ha sido utilizada con la finalidad de doblar voluntades, de tumbar el pulso. Ya en los 12 años de Balaguer, del año 1966 al 78, la información tomó otro tipo de visión. Hay que recordar que había un combate en esa época contra los comunistas. Y existía el famoso Plan Cóndor, donde los Estados Unidos de Norteamérica estaba persiguiendo a todos aquellos que fuesen comunistas. Y en ese propósito de la información también de inteligencia que había, mataron a muchísimos jóvenes importantes de la sociedad dominicana. Por ejemplo, Amin Abel, Orlando Martínez, ¿cómo se llama? Sagrario Ercilia Díaz, y muchísimos otros jóvenes que eran brillantes, pero que tenían una posición y una visión distinta a Balaguer. A través de esos servicios de inteligencia empezaron a husmearlo.
Más adelante, en el año 82, en el gobierno de Salvador, ya se empieza a filtrar el tema de utilizar la intersección telefónica. Parece que el presidente Salvador Jorge Blanco tendría algunos temores de personas que estaban opuestos o que tenían planes en su gobierno en contra de él a través de esas intersecciones telefónicas. Eso es lo que dice aquella grabación que puso ayer Carmen Inver Brugal, donde señalan a Guillermo Gómez. ¿Qué es lo que hay detrás de este caso tan complejo? El monopolio de la información. Miren, parece ser que aquella denuncia que hizo Leonel Fernández en el año 2019 con respecto a las primarias de su partido en ese momento, el PLD, y que señaló a Jochi Gómez como el responsable de haber intervenido en ese proceso para hackear el sistema y de que dieran unos resultados diferentes. Parece que es cierto. Los días han pasado y las cosas han quedado como más claras. Ahora bien, yo creo que en este momento el trapo de Congreso Dominicano que tenemos, que no sirve para nada esa vaina, debería hacer un proceso de interpelación. Uno, al ministro de Defensa pasado, a Díaz Morfa, aunque me dicen que la Procuraduría lo va a investigar. Dos, al ministro de Interior y Policía, que era Chu Vázquez, que ahora es cónsul en Nueva York, y a todas las personas que tengan una relación con el tema de la seguridad nacional. Yo veía a Paulino Sen y yo digo, no es solo Paulino Sen. Faltan otros que con el comportamiento que tuvieron nos dejan muy mal parados respecto a si esos servicios de inteligencia eran bien utilizados. Ahora bien, ¿a quién están tapando en el gobierno central? Porque evidentemente esto parece que tiene otros ribetes. Parece ser que quienes están involucrados detrás de eso son mucho más grandes. ¿Puede un simple director del Intran, ministro de Defensa, ministro de Interior autorizar ciertas cosas? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. O si es que hay otras personas con mucho más poder que lo están encubriendo, porque eso podría significar que el gobierno se derrumbe. Por ejemplo, el fin de semana, el actual ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, escribió una carta a Wilson Camacho, a Jenny Berenice y a doña Miriam, diciéndole que rectificaran una información donde lo mencionaban a él como uno de los responsables de haber suministrado o autorizado los fondos para el tema de los semáforos. Pero yo vuelvo y repito que yo creo que aquí nos estamos yendo por la tangente. No es el tema de los semáforos la discusión. La discusión debería ser otra. ¿Cuál? ¿Cómo es posible que la seguridad interna de un país esté siendo manejada, administrada por una persona cuestionada hasta lo último, pero muy conectada con el partido del gobierno? Ayer, cuando salió el programa de Guillermo Gómez, el papá de Jochi Gómez, todos estábamos esperando que él iba a reaccionar, porque él dijo que él tenía todo y que iba a decir cómo Luis Soto era el responsable de esa vaina. Y vino Guillermo Gómez
y dice que no, que su mujer, que sus otros hijos le aconsejaron y él decidió no hablar. Muchos dominicanos nos estamos preguntando si su mujer, si sus hijos son funcionarios públicos. Porque lo que parece es que el poder estatal le bajó una línea al que no se atreviera a hablar de eso. En una ocasión, Fernando Álvarez Bogar, dirigente político y todo eso, le dijeron a él iba a hacer una denuncia de Balaguer. Que Fernando Álvarez Bogar venía de esas entrañas, había sido funcionario y todo eso. Y él dijo que iba a decir algo. Y el doctor Balaguer, presidente de la República en ese momento, dijo: no toques esa tecla. Si tocas esa tecla, te hundes. Dando una clara señal de que aunque Fernando Álvarez Bogar podía decir algo que perjudicara a Balaguer, Balaguer tenía cosas mucho más grandes que podían joder definitivamente a Fernando Álvarez Bogar. Entonces lo que parece con el señor Guillermo Gómez, que el gobierno tiene mucho más de él de lo que él se atrevería a decir. Por eso es que después de braviar y decir, tú verás lo que va a hacer, yo voy a decir, el tipo se aparece en televisión nacional y dice que no, que su mujer y sus hijos le aconsejaron que no hable. Ay, qué mansa palomita. Por cierto, en el programa de Guillermo Gómez, hablando de la corrupción, uno de sus invitados es Roberto Furcal y el hijo del preso por delincuente también. Coño, así no. El caso es que el tema del espionaje en República Dominicana y de todo este manejo rastrero y asqueroso que hay de la privacidad de la gente, se va a quedar así. Jochi Gómez parece, esperen que lo van a sacar, ustedes verán. Hugo le van a buscar la vuelta, eso es lo que nos han dicho. Paulino Sen, vamos a esperar en qué terminará esta noche. Pero sí hay algo cierto. No saldrá quién le dio todo el poder a Jochi Gómez, las informaciones que tiene y a quienes perjudica. Todo eso sucede en mi país. Por eso es que a veces yo pienso, en un momento determinado, un vengador social. Porque la gente se está hartando de que la clase política continúe sacándole la lengua y continúe relajando con ellos. Es lamentable que un caso que se ha destapado y que debería cortar de una vez por todas la vagabundería que hay en República Dominicana haya servido para tapar todo. Hoy el presidente habló de reforma fiscal, pero eso, yo voy a hablar de eso mañana. Habló de reforma fiscal, hablaron de esto, de aquello, ya se olvidó ese tema. Ahora nos van a meter todos los días el tema de los semáforos para que entendamos que es por ahí. No, por ahí no. El problema es otro. Cojan a otro de tonto. Nosotros somos un poquito avanzados y no vamos a seguir ese juego. Vamos a la pausa y en breve volvemos en A Esta Hora con Obniel Ramírez.